Hola, bienvenidos a Eva Marta. La vamos a tener en el webinar Te admiro, te envidio, claroscuros del ego. Esperamos que disfruten mucho de este tema, seguramente va a estar muy interesante. Yo soy Natalia Martí, directora de comunicación de Kidam Global y voy a estar con ustedes como presentadora de los webinars de Kidam. Y vamos a tener como invitada a Eva Marta Macías, consultora y coach en capital humano, experta en atracción del talento ejecutivo, capacitación y procesos de transición profesional. Seguramente van a disfrutar mucho de este webinar, que va a estar muy interesante. Esperamos que nos acompañen. Estamos estrenando nueva plataforma, así que bueno, pues tenemos algunos detallitos que en el Wi-Fi que está arriba es son como unas, aquí arribita es como unas rayitas verdes, se van a poner verdes si tienen buena conexión, se van a poner amarillas si tienen como conexión moderada. También pueden cambiar el idioma de la sala arriba, ahí les aparece una banderita, o también el chat lo pueden traducir si gustan, pero bueno, pues pueden dejarlo así. Buen día a Glendale. Básicamente es eso, tenemos la plataforma anterior y y bueno, por favor las preguntas y resérvenlas para el final. Haremos como una sesión de preguntas y respuestas y algo nuevo de esta plataforma es que también podrán hacer sus preguntas de viva voz. Entonces, si tienen micrófono, utilizar y nos pueden hacer preguntas también a través de su micrófono o a través del chat si no cuentan con un micrófono. Pues vamos a darle la bienvenida a Eva Marta. Hola Eva Marta. Hola Natalia, muy buenos días a todos. Bueno, pues yo los dejo con ella y ahorita nos vemos. Muchísimas gracias Natalia, un placer estar con ustedes nuevamente. Esta es la quinta vez que tengo el placer de estar en un webinar. Le mando un saludo muy cordial y muy cariñoso a Raúl y damos la bienvenida con mucho cariño también a Natalia en este nuevo reto en Kidam Global. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me apasiona, que a mí me parece muy interesante, es acerca del ego. Y vamos a hacernos alguna pregunta o vamos a hacer la presentación a través de preguntas que vamos a ir respondiendo con la idea de tener este tema lo más claro posible. Es un tema apasionante porque finalmente, ¿qué es el ego? El ego es el yo soy, es nuestra identidad, es nuestro sí mismo, lo que le da sentido a nuestra vida, el orgullo sobre uno mismo. Y el yo o el ego lo que busca es prácticamente satisfacer todas nuestras necesidades. Cuando nosotros hablamos de identidad y del yo soy, vemos que el yo es nuestro nombre, es la fecha en la que nacimos, la familia, el lugar donde nacimos, la escuela donde estudiamos, todo eso en la vida al principio precisamente nuestro ego o nuestro yo. Y el yo o el ego es algo inalterable, es decir, conforme las etapas que vamos viviendo en la vida, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de ser solteros a ser casados, en fin, todos los cambios y las evoluciones y transformaciones que las personas vamos teniendo, nuestro ego se mantiene de manera inalterable. Siempre vamos a ser los mismos y la única situación en la que nosotros pudiéramos perder nuestra identidad es cuando nosotros perdemos la memoria. Por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, las personas de a poco llega a un punto en que lamentablemente no saben ya quiénes son, pierden totalmente el sentido de identidad, sí mismos, y peor aún todavía el sentido de vida y el orgullo de uno mismo. Ese sería el caso en donde nuestro ego o nuestra identidad pudiera ser perdida. Pero bueno, también
podemos tener crisis de identidad. ¿Y estas cuándo se dan básicamente? Bueno, cuando vivimos situaciones, por ejemplo, como un divorcio, la pérdida de un ser muy querido, un abandono, una traición, la pérdida del empleo. Estas circunstancias que en algún momento hemos vivido o viviremos, nos dan una crisis de identidad importante, porque ahí entonces de alguna manera nos desorganizamos. Sin embargo, el tiempo y algún trabajo interno que nosotros hagamos nos vuelve a colocar finalmente en nuestra nueva identidad. Entonces, el ego o el yo de alguna forma es una parte fundamental de nuestra organización psíquica, de nuestra organización social, y es el que nos va a llevar a realizar los éxitos en la vida, los éxitos en el mundo. ¿Cómo se forma un ego sano desde que somos pequeños? El ego, como decíamos, nace en nosotros y nace con nosotros. Se forma a través del amor y del cuidado que nos prodiga la familia, obviamente nuestra madre como primera relación importante, posteriormente el padre y bueno, los hermanos, abuelos, etcétera. Ellos nos hacen sentir valiosos, importantes, con la habilidad de poder admirar y valorar a las demás personas. Y esta parte del ego sano se forma, como decimos, justamente a través del cariño y del amor y la contención que nuestra madre y nuestra familia nos da desde que somos bebecitos. Desde que somos muy pequeños incluso no sabemos exactamente quiénes somos, pero sabemos lo que otros piensan de nosotros. Entonces, el ego es también una suerte de un reflejo de la opinión que tienen los demás de nosotros. ¿Cómo se forma un ego lastimado? Si de niños no nos sentimos útiles, no somos totalmente apreciados, difícilmente nos sonríen, entonces también nace un ego. Pero este ego entonces va a ser un ego afligido, un ego triste, de rechazo, sin valor, con quizás muchos sentimientos de poca valía y de inferioridad. Es un ego también que envidia, que tiene celos, que tiene resentimiento, y esto obviamente también es un reflejo de lo que el mundo cuando somos pequeños, nuestra familia, nuestra madre, nos están reflejando. Evidentemente todas las personas podemos desarrollar ambas partes, tanto un ego sano como un ego lastimado, porque en nuestra experiencia de niños, en nuestra experiencia de pequeños, hemos tenido, si ustedes están de acuerdo, de ambas experiencias, si no de una manera consistente y constante, pero sí en ciertos momentos de la vida hemos sentido esta parte en donde nos aman y nos contienen absolutamente, y en otra parte en donde quizás hay un cierto abandono o un cierto rechazo, y esto es totalmente natural, es parte de la vida y es parte de lo que las personas vamos sintiendo y vamos teniendo como nuestra evolución personal. Entonces, ¿qué sería el ego? El ego es un fenómeno básicamente acumulativo, que es el subproducto de vivir entre otros, con otras personas, en familia, con la sociedad, en el trabajo y en la cultura en general. El ego es una necesidad y uno tiene que pasar a través de él para trascenderlo, para vislumbrar exactamente quiénes somos y para conectarnos con el todo y con todos. De esta manera es muy importante puntualizar que el ego es, como decimos, parte de nosotros desde que nacemos hasta que morimos, y se va formateando a través de las experiencias que vamos teniendo. En este sentido es muy importante que nosotros vemos en los demás y de cómo nos vemos a través de la cara. ¿Cómo sería un ego claro? Hablando de esta parte de los claroscuros del ego. El ego es una parte fundamental que nos ayuda a organizar nuestras ideas, nuestras experiencias y nuestra percepción del mundo. Es la parte central de la conciencia
que tiene la tarea de darle un sentido al sí mismo, es lo que nos da orgullo personal, es lo que nos permite tener la visión y la conciencia de la parte física, por ejemplo, alimentarnos correctamente, hacer ejercicio, en una palabra, de cuidarnos, de amarnos, de respetarnos. Eso en la parte física. En la parte social, bueno, de tener amistades, de poder pensar, gestionar, analizar, realizar proyectos. En la parte espiritual es una parte esencial que nos ayuda a vivir nuestras creencias, a tener gratitud, un gran agradecimiento por las cosas buenas que la vida, que la familia y que nosotros mismos nos hemos dado. Entonces, el ego es una parte fundamental que, como decimos, organiza nuestra percepción y organiza nuestra vida. Pero como todo en la vida, hay una parte también no luminosa o una parte oscura que también la contiene el ego. El ego es, en un momento dado, también una máscara social que busca la aprobación constante, que busca en muchos sentidos a veces controlar situaciones, controlar personas. Y esta parte del lado oscuro del ego se apoya más que en la contención y en el amor, se apoya más bien en el temor y en el miedo. Un ego excesivo perjudica también y bloquea nuestro crecimiento personal y nuestras relaciones afectivas. Y cuando nosotros hablamos de un ego que es oscuro o la parte no luminosa de este yo y de esta identidad, si nosotros analizamos nuestros actos, analizamos la manera como somos, podríamos ver que cuántos tipos de ego pudiéramos tener. Aquí presento algunas posibilidades, algunas o más bien identificamos algunas posibilidades del ego que pudiéramos tener. Por un lado, por ejemplo, está el ego envidioso, que es aquel que no soporta los triunfos, no soporta los éxitos de otras personas y puede degradar a los que son mejores que él. El ego sábelo todo. Aunque no sepa, cree tener las respuestas de todo y nunca se puede quedar callado. Otro tipo de ego que algunas veces nos sale en nuestras relaciones o en nuestro comportamiento es el ego manipulador, que para que todo resulte a su favor es astuto en arreglar, en acomodar, mentir, justificar sus acciones, con el objetivo básicamente de controlar al otro y de salirse con la suya. El ego orgulloso es aquel ego competitivo, discutidor, que no tolera perder, que no tolera que le contradigan. Otro más que es muy interesante, el ego insaciable. Es el ego que es el centro de mesa, no le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa por llamar la atención. El ego interruptor, su necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente, nunca deja hablar a los otros, siempre su palabra es la última que tiene que sonar en una conversación, en una plática. Y otro ejemplo más, el ego prestigioso, que es el ego que busca aplausos, reconocimiento, ser admirado por lo que hace, por lo que dice, por sus logros, siempre quiere ser el mejor y frecuentemente le dice a los demás, te lo advertí, te lo dije, ¿por qué no me haces caso? Tú nunca me escuchas, y finalmente siempre quiere tener la última palabra. Si nosotros hacemos un análisis de esto, vemos que en algún momento de la vida a todos nos ha salido un ego con alguna de estas características, finalmente porque, como decíamos al principio, de alguna manera dentro de nosotros, dentro de nuestra identidad, por las experiencias que hemos vivido, convive este ego claro, este ego oscuro, y en algún momento de nuestra vida fuimos clara y sólidamente contenidos y amados, pero en otra parte pues también fuimos rechazados o abandonados de alguna forma. ¿Qué pasa con un ego exacerbado? Aquí hay tres términos que son interesantes revisar, que sería por una parte el egoísmo, o sea, una manera de ser, una manera de comportarse, es cuando una persona solamente ve por sí misma, ve solamente para la parte que le conviene y de alguna forma deja de ver a los demás.
En este sentido, hay una parte en donde es importante que nosotros pudiéramos ser egoístas en el sentido de que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos y posteriormente poder ver por los demás. Sobre todo puntualizando en un aforismo que dice, nadie da lo que no tiene. De manera entonces que si yo veo por mí y me quiero y me respeto, entonces de esta manera es fácil que yo ame, respete y le dé su lugar a las demás personas. Pero evidentemente una exageración de solamente ver por mí, entonces nos lleva a tener un egoísmo exacerbado que lo único que va a hacer es que en lugar de hacer que las relaciones fluyan y sean cómodas, agradables, esto nos va llevando a un punto en donde nuestras relaciones se empiezan a lastimar y se empiezan a complicar. Otra característica de un ego exacerbado es el egocentrismo. Todo tiene que ser presentado en relación a lo que yo necesito, a lo que yo deseo, y toda la gente y todas las situaciones se tienen que mover en base a lo que yo quiero y a lo que yo necesito. Y por último, la egolatría, que es se hace lo que yo digo y en un momento dado puedo envilecer o lastimar a las otras personas sin ningún filtro, sin ninguna discriminación. Entonces, estas tres partes, estos tres aspectos de un ego demasiado exagerado es algo que también nos puede impedir tener buenas relaciones interpersonales y nos puede impedir contactar con nosotros mismos desde un punto muy genuino hasta la parte de no tener una buena relación con la familia, con los amigos, en el trabajo, etc. El narcisismo es otra característica importante de un ego exagerado. Y este narcisismo lo consideramos ya en psicología como el llamado trastorno de la personalidad. Esto sería, bueno, una admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma y pierde la proporción de su yo, de su identidad. Está tan lleno de su ego que se adula y de alguna manera le cuesta trabajo reflexionar sobre la vida en particular propia y la vida de los demás. Este concepto de narcisismo nace de la mitología griega, de un personaje que se llamaba Narciso, que era un joven de 16, 17 años, guapísimo, bellísimo, pero que era de igual manera muy vanidoso y muy orgulloso. Y muchas ninfas se enamoraban de él y él se daba el lujo de rechazarlas, de no hacerles caso. Y una ocasión estaba una ninfa tratando de contactarlo, era la ninfa Eco, y le decía que quería estar con él, que quería tener una relación, que quería tener una amistad, y él simplemente le dijo que no le interesaba, que él solamente se interesaba en sí mismo. Entonces Narciso se va a un lago, observa su imagen en el lago y se queda totalmente enamorado y perdido de él mismo. Se queda de tal manera enamorado y absorto de su belleza que se cae al lago y se muere. Entonces, este mito de Narciso nos lleva a pensar que si nosotros nos concentramos exclusivamente en nosotros mismos, sin mirar a los demás, sin que nos importe lo que está sucediendo en nuestro alrededor, nos va a llevar exactamente a morir, digamos, emocionalmente o psicológicamente, por vernos solamente a nosotros. Entonces, este trastorno de personalidad es también, de alguna forma, esa parte de un ego que está sumamente exacerbado, que está sumamente exagerado y que no nos permite discriminar. Hay algo muy interesante que nosotros hacemos en nuestra psique, en nuestra psicología, que se llaman los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa es una herramienta, es un medio que usa nuestra mente para poder manejar la ansiedad, para poder manejar el estrés. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, podemos tener diferentes maneras de reaccionar. Por un lado puede ser el que nos reprimamos y no hablemos de lo que nos está sucediendo,
Otra puede ser atacar, o sea, violentarnos, agredir, ser irritables. O la otra manera puede ser congelarnos, no tener ninguna reacción, no decir nada y llevar toda la emocionalidad adentro de nosotros sin poderla expresar. Esas serían, digamos, como las tres maneras que las personas tenemos cuando sentimos una amenaza. Y justamente cuando nosotros sentimos una amenaza es cuando echamos mano de los mecanismos de defensa, que como decimos nos ayudan a manejar la ansiedad, nos ayudan a protegernos, aseguran nuestra supervivencia psicológica. Por lo tanto, los mecanismos de defensa tenemos que respetarlos, son importantes. Y entre ellos quisiera comentar algunos que son, digamos, los que comúnmente las personas utilizamos. El primero que menciono aquí, que sería la sublimación, que es, por ejemplo, un impulso no aceptado socialmente, se caracteriza o se pasa para hacer una actividad que sea relativamente aceptada por la sociedad, como puede ser la parte del arte, la religión, la ciencia, la política o la tecnología. Un ejemplo de esto sería una persona que tiene fuertes impulsos, digamos, destructores. En vez de convertirse en un asesino serial, se convierte, por ejemplo, en un cirujano. Entonces, un cirujano está sublimando toda esta acción y toda esta parte a algo que es totalmente aceptado por la sociedad y que incluso ayuda y puede dar un servicio extraordinario a las personas. Otro mecanismo de defensa importante que tenemos es la represión, que esto es reprimir o olvidar algo que nos lastima. Por ejemplo, un ser querido que ha fallecido y que se acerca su fecha de cumpleaños, entonces de alguna manera hago una represión, me duele tanto la situación que olvido totalmente este dato de su cumpleaños, por ejemplo. Otro mecanismo que sería la negación. Se niega por culpa y una mamá o un padre que le pegaba a sus hijos de pequeños cuando los hijos ya son grandes y quizás le comentan esta parte a los padres y ellos dicen, no, por supuesto que no, yo jamás te pegué, yo jamás te hice nada, y es que este sentimiento de culpa los lleva a tratar de proteger esa ansiedad o ese estrés que sienten y entonces niegan totalmente el evento. Un mecanismo también muy auspiciado por las personas que sería la proyección. Esto sería atribuir a otras personas cualidades o características que son dignas de admiración o que incluso son envidiadas o amadas de otros. Es decir, si yo estoy en una relación con una persona, yo observo que la otra persona es alguien que me gusta cómo habla, que me gusta cómo resuelve los problemas, entonces yo puedo estar proyectando esa parte de mí misma, la parte en donde yo también me sé comunicar y donde sé resolver y llevar a cabo proyectos interesantes y exitosos, esa parte mía la está viendo en la otra persona. Estoy viendo cómo mi parte positiva la veo a través de la otra persona. En la parte negativa o la parte no luminosa también sería igual. Si hay una parte mía de mucha envidia, de mucho rencor, de mucho resentimiento, lo alcanzo a ver en las otras personas y eso quiere decir que estoy proyectando algo que tengo dentro de mí hacia las otras personas. Otro ejemplo de un mecanismo interesante es el desplazamiento, que es trasladar un sentimiento incómodo o no amigable de una persona hacia otra. Es como hacerle pagar los platos rotos a una persona que no le tocaba esa parte. Por ejemplo, si un ejecutivo está en su oficina y tiene un problema con su jefe, probablemente al jefe no le puede decir exactamente lo que está sintiendo y su incomodidad y se guarda ese sentimiento, pero entonces cuando el ejecutivo llega a su casa, por así decirlo, se desquita con su esposa y entonces la violenta, la agrede o la lastima y lo que está sucediendo es que realmente le está desplazando esta ansiedad o esta angustia que está sintiendo y que no pudo llevar con la persona adecuada, lo está llevando a otra persona. Esto puede ser también válido cuando el matrimonio tiene problemas, no hablan las cosas como deben de ser y entonces desplazan estos sentimientos de ansiedad y de estrés hacia los hijos. El mecanismo de la racionalización,
que es justificar nuestras acciones no adecuadas para evitar ser censurados. Entonces, si un muchacho en la preparatoria, en la universidad, está molestando a otro compañero, entonces le dice que, bueno, lo está molestando porque a su vez ahí lo molestó esta misma persona hacía algunas semanas atrás y por eso ahora se está de alguna manera desquitando. Entonces hacemos una racionalización y una parte lógica de por qué estamos haciendo las cosas sin muchas veces ver exactamente cuál es el sentido de lo que está teniendo nuestro comportamiento o nuestra actitud. Mecanismo del acting out. Esto sería lo que no se habla, se actúa. Es decir, comportamientos de violencia, comportamientos de devaluar a las otras personas, de gritos, de violencia, pueden estar escondiendo en un momento dado mucho dolor, mucha pena o mucha impotencia de una persona por no poder manejar y por no poder fluir con sus relaciones y con con su misma ansiedad o con su misma preocupación interna, no la sabe manejar, entonces explota y se lleva mal con las personas. Entonces, ¿qué está pasando? Que está actuando lo que en un momento dado él no está hablando y no está mencionando con la persona adecuada. Mecanismo de la regresión. Esto es que se retoma una etapa anterior para regresar a un comportamiento que puede ser inmaduro o que puede ser infantil, como nos menciona aquí o lo podemos ver en la imagen. Por ejemplo, si un niño de 3 años tiene un hermanito, entonces este niño empieza a tener actitudes nuevamente de quizás mojar la cama, de agarrar nuevamente su chupón o de chupar nuevamente su dedo. Esto es porque la presencia del nuevo hermanito le crea mucha ansiedad o le crea mucho estrés y entonces regresa a un comportamiento anterior. Y esto lo podemos llevar igualmente, bueno, pues de un niño a un adolescente, de un adolescente a un adulto, etcétera. O sea, es regresar a una etapa anterior que nos da cierto confort o nos da un medio o una herramienta para poder manejar esta ansiedad. Y tenemos aquí también, por último, la formación reactiva, que es comportarte exactamente contrario a como realmente deseas o sientes en una relación. Un matrimonio, por ejemplo, donde se vive un abuso, de abuso psicológico o abuso físico, son esas personas que dicen, bueno, sí, me lastima, me pega, pero lo quiero y lo voy a cambiar y necesito estar con él. Entonces, este mecanismo se llama precisamente de formación reactiva. Finalmente, bueno, ¿quiénes somos los que tenemos ego? Tenemos ego todas las personas. Y esto no nos hace malas personas, desde luego. Nuestro ego no es donde nos hacemos malos o donde somos malos, sino es en donde nos sentimos. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación decíamos cómo se forma un ego sano, cómo se forma un ego lastimado? Entonces, justamente cuando hemos tenido alguna herida importante de pequeños, es ahí donde nuestro ego, sino porque es ahí donde estamos lastimados, es donde resurge y es en donde debemos de aprender a confrontarlo y a trabajarlo. Quisiera ahorita que reflexionáramos y pensáramos qué acciones y qué actitudes vienen de nuestro ego. Por un lado sería toda acción que nace de un lugar de defensa por miedo a que nos vuelvan a ir de nuevo. Cuando nosotros reaccionamos en lugar de responder de manera proactiva, es un indicador de que quien está actuando es nuestro ego lastimado o nuestro ego herido. Cuando prestamos mucha más atención al pasado o presentamos más atención al futuro, pero no estamos en nuestro momento presente, en el aquí y en el ahora, podemos pensar que también estamos llevados por una manera, digamos, disfuncional de nuestro ego. La propia intolerancia hacia nosotros mismos y la intolerancia hacia los demás nos está hablando también de un ego que está poco funcional. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, es muy importante el que nosotros
podamos propiciar nuestra autoobservación. Esta es una tarea de toda la vida. Esta es una tarea que nos ayuda a conocer exactamente por qué hacemos las cosas y qué motivaciones o qué motivos tenemos para poder actuar como lo hacemos. Si nosotros identificamos nuestro ego, o lo que también se le puede llamar el yo falso, si nosotros lo analizamos y lo vemos, nos puede ayudar a no anular nuestro potencial y nuestro desempeño, porque si nosotros no estamos conscientes de cuáles son nuestra parte ego claro, ego oscuro, entonces confundimos esta parte y restringimos el potencial que podemos tener para relacionarnos efectivamente, para poder hacer proyectos interesantes de vida, de cuestiones laborales, cuestiones sociales, etcétera. Y básicamente la invitación sería a que nosotros debemos de reconciliarnos con nuestra biografía, es decir, todos en algún momento dado hemos tenido experiencias positivas, experiencias negativas desde pequeños. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la manera en cómo hemos formateado nuestra vida. Y es importante que nosotros nos reconciliemos con todas las partes de nuestra biografía en donde hemos sentido que quizás hemos sido lastimados o heridos, y obviamente también en la parte donde hemos sido amados, contenidos y sólidamente respetados. Vivir con un alto sentido de merecimiento sería una parte fundamental y muy importante para poder vivir adecuadamente con todos los claroscuros de nuestro ego. El merecimiento es básicamente el amarnos, valorarnos y respetarnos con nuestras luces y con nuestras sombras. Y esta es una tarea absolutamente de toda la vida. Tener la certeza de que lo que sea que nosotros estemos viviendo está pasando de manera perfecta, porque eso nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Y el sentido de merecimiento nos hace fluir de manera extraordinaria con todas las relaciones interpersonales, en nuestra familia, con nuestras amistades, en el trabajo y en todas las áreas donde nosotros nos desarrollemos. Muy importante también y básico sería el aceptar el principio de realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas que a mí me suceden, las pérdidas que tengo, los éxitos que tengo, son realidades absolutas con las cuales no me puedo pelear, no me tengo que pelear, sino que lo tengo que aceptar. Y aceptar con la conciencia de que esto está pasando para mi crecimiento personal, y que si son cosas positivas y cosas buenas, eso me ayudan a mí a sentirme alegre, contento y agradecido. Y si son cosas negativas o situaciones difíciles que estoy pasando, pues también son lecciones, son enseñanzas que a mí me van a ayudar a ser una mejor persona, procurarme ser una versión mejor de mí misma, y que de alguna manera finalmente la vida está hecha de experiencias positivas y negativas, y que esas son una realidad. Aceptar que a veces no puedo sola con los retos o con los desafíos que presenta la vida, y que pedir ayuda es un acto de gran humildad, un acto de gran amor y de respeto a mí mismo, a mí misma, y que esto no me hace una persona débil o vulnerable, sino todo lo contrario, me hace una persona fuerte, en donde yo identifico exactamente en qué parte no puedo manejarme, en qué parte ya mis relaciones se están lastimando, no fluyo y tengo que hacer algo para mejorarlas y para poderlas hacer más funcionales y más conscientes. Como conclusión final, podremos decir que mi genuino yo exalta mis potencialidades. Entonces esto me permite fluir, difícilmente algo me puede detener, nada me inhibe, me puedo expresar con toda la libertad y gozo en todas las relaciones de manera natural y de manera legítima. De esta manera entonces termino con esta reflexión del ego, del yo, y pues me encantaría que si tuvieran ustedes comentarios o algunas preguntas, me encantaría que las pudiéramos platicar y comentar para que pueda estar más claro, o quizás comentar algunas preguntas que ustedes tengan.
Dice Luis Elizondo, conozco otros mecanismos de defensa que se llama deflexión. No alcanzo aquí a ver toda la pregunta. A ver aquí. A ver, dice Luis Sí, Elizondo. gracias. Conozco otros dos mecanismos de defensa que se llaman deflexión, cuando me hago a mí mismo lo que quisiera hacer a los demás, y otro es la confluencia, cuando me asocio a otro en vez de confrontarlo. Sí, estoy de acuerdo, Luis. Estos son otro tipo de mecanismos que nosotros estamos usando y, como decimos, son válidos en tanto que nos ayudan a disminuir o a manejar nuestra ansiedad. El problema aquí de los mecanismos de defensa que se vuelven un problema o se vuelve un conflicto cuando los hacemos crónicos, cuando ya no tenemos la posibilidad de discriminar y cuando ya incluso antes de que la persona se contacte con nosotros, estamos ya aplicando el mecanismo de defensa sin discriminación alguna. Entonces, el volverlo crónico, eso lo puede convertir en un problema, pero como decíamos, finalmente los mecanismos son muy respetables porque nos ayudan a manejar nuestra ansiedad y a protegernos y a ser fácilmente adaptados o adaptables a las situaciones o a las relaciones que tenemos con otros. Carla Samaniego pregunta, ¿considera usted que cuando decimos que el otro está actuando desde el ego, también nosotros estamos actuando desde el mismo? ¿Cómo identificar esta situación y cómo actuar al respecto? Y o cómo contrarrestar los egos en una situación. De acuerdo, como decíamos hace un momento, la cuestión es que nosotros hagamos un trabajo interior para poder identificar cuáles son los mecanismos de defensa que estamos utilizando y poder en un momento dado saber qué mecanismos están usando los demás. Desde luego que puede haber una guerra de egos, desde luego que puede haber una situación en la que solamente los egos están hablando y esto hace relaciones conflictivas, difíciles y son relaciones de poder en donde a ver quién tiene la última palabra, quién dice la última situación de mejor manera y esto difícilmente ayuda a tener una buena relación con las demás personas. El trabajo no lo podemos hacer por los demás, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros mismos. Entonces, mucho trabajo es ya el que nosotros identifiquemos en lo personal cuáles son los mecanismos de defensa que utilizamos, en dónde nuestro ego se dispara y nos complica las relaciones, para que precisamente trabajemos en ello. Y como se dice en psicoterapia, cuando una persona mejora un comportamiento y una actitud, por añadidura y de manera casi mágica, el entorno se va también modificando y se va mejorando. Ok, Angelina Hernández nos dice, un segundo. ¿Ahí lo ves, Eva Marta? Veo a Mar Ruiz. Perfecto, ya vi. Angelina, ya la vi aquí. Perfecto, dice, excelente webinar para este regreso pascual. Muchas gracias y muchas felicidades, Eva Marta y Akida. ¿Cómo se puede concienciar del ego del sabelotodo? ¿Cómo se puede concientizar? Sería quizás lo que quisiéramos decir aquí, Angelina. Quizás todos tenemos una necesidad importante de reconocimiento y de admiración. Esto es totalmente sano, normal y lógico. El problema es cuando lo llevamos a un punto de exageración, en donde me cuesta trabajo escuchar al otro
siento que nada más yo tengo la razón, que yo lo sé manejar, que yo lo puedo gestionar, y entonces el problema es ya no escuchar al otro. Aquí quizás lo que pudiera ser un buen ejercicio es, como dicen, por eso tenemos, Dios nos hizo con dos oídos y con solamente una boca. Es decir, poner más atención a lo que las personas dicen, no estar tan atento a mi diálogo interior de qué es lo que le voy a responder o cómo le voy a repercutir en esta idea o en esta reflexión, y escuchar más al otro, ver cuál es la propuesta y cuál es lo que el otro quiere comentar. Entonces yo creo que en este sentido es hacer una conciencia importante interiormente de decir, voy a escuchar al otro, voy a analizar o a ver cuál es la propuesta del otro, puedo estar en desacuerdo o puedo estar en acuerdo, no importa, lo importante es conocer y saber cuál es la experiencia que el otro está teniendo, de dónde salió, yo guardar silencio, y en este sentido pues es una forma de respetar al otro y de empezarme a respetar con mi ego sábelo todo. Perfecto, tenemos otra pregunta de Mar Ruiz. Dice, creo que en el caso de organizaciones y cuando hay discrepancias en los equipos, la mayoría de las veces un líder maneja egos más que a personas. Marta, ¿cómo lo ves tú? Sí, estoy de acuerdo. En las organizaciones o en los ambientes corporativos es fácil esta parte de dejarse llevar por el ego, sobre todo por lo que decíamos, porque hay una necesidad importante de reconocimiento y porque muchas veces el puesto te da el poder. Y en esta parte, si el ejecutivo o la persona no es lo suficientemente humilde para entender que no solamente su punto de vista importa, sino que es importante también escuchar y congregar a las demás opiniones, creo que sí se puede dar esta situación. Entonces, de igual manera, claro, si un jefe o un líder de un equipo de trabajo tiene que dar una instrucción o una indicación, bueno, pues esto se tiene que hacer y listo, ¿no? Ahí no hay ego, ahí simplemente hay una situación en donde hay que seguir una regla y hay que seguir una indicación. Pero en una situación en donde, por ejemplo, se reúne el líder de equipo con sus colaboradores para poder resolver una situación, entonces ahí el trabajo personal del líder es importante para decir, bueno, esto es lo que yo pienso, lo voy a guardar en este cajón un momento, voy a escuchar lo que los demás dicen, voy a ver los demás qué propuestas tienen, y en ese sentido tratar de hacer la mejor decisión, haciendo una sinergia real de un equipo de trabajo, en donde yo soy el líder y soy la autoridad en este equipo de trabajo, pero como líder, evidentemente, como buen líder, tengo que conocer y saber los demás lo que están pensando y poderlo también integrar a las soluciones y a las propuestas que se dan para finalmente dar un buen resultado. Perfecto. Roberto Pérez nos dice, ¿cómo saber cuando uno es atacado desde fuera o es la consecuencia de tener un ego fuerte? ¿Cómo saber cuándo uno es atacado desde fuera o es la consecuencia de tener un ego fuerte? Un ego fuerte y un ego sólido siempre nos va a ayudar a discriminar entre lo negativo y lo positivo de una situación, de una conversación, o incluso nos puede dejar vislumbrar lo que está pasando con la otra persona. Yo creo que en este sentido el ego fuerte es esta posibilidad que las personas tenemos para saber exactamente dónde está la claridad de mi ego, dónde está la oscuridad, y en base a esto poder tomar una decisión o poder saber cómo manejar la situación con otra persona. Creo que aquí, como decíamos en las láminas anteriores, es la posibilidad de la autoobservación, del conocimiento de uno mismo y de saber que si uno ya se le salió la situación de las manos o llega un punto en mi vida en donde me estoy peleando con todas las personas en mi casa, en mi trabajo con los amigos, bueno, es quizás una evidencia clara de que algo tengo que modificar, algo tengo que cambiar, y entonces es muy válido el pedir ayuda, sesiones de terapia, sesiones de coaching,
para poder ver exactamente dónde está el meollo del asunto y cómo mejorar esta situación. ¿Alguna otra pregunta que tuviéramos, Natalia? Hola, hola, ¿me escuchan? Claro que sí, Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Excelente, va Marta. Pues mira, nada más yo para felicitarte. Estoy en este espacio también probando esta plataforma estupenda que, bueno, pues es nueva también para felicitar a Natalia. Y pues ya es mi primer webinar que estoy fuera, viendo desde la barrera, ya los extraño a todos, pero muchas felicidades, Eva Marta. Gusto en saludarte. Y bueno, Igualmente, pues querido Raúl, aquí estamos al pendiente. Saludos a te lo todos. agradezco mucho. Igualmente, un placer haberte saludado. Gracias, Raúl. Hasta pronto. Luis Elizondo nos comenta, Roberto, yo agregaría lo que dice Eva, ver dónde está tu atención, si está en ti, seguramente es ego, si está en lo que tu interlocutor te dice, tal vez descubres que ni siquiera es un ataque, sino algo que se puede mejorar. También ver si el patrón se repite en otros ámbitos. Algo que quisiera agregar en este sentido es que las personas nos desarrollamos gracias a las relaciones interpersonales que tenemos con toda la gente, con todas las personas con las que tenemos la dicha de contactar. Y hay personas que nos sirven de ejemplo, otras personas que nos sirven de advertencia. En este sentido, entonces, tener la habilidad de discriminar y de saber cuándo la otra persona está moviéndose a través de su ego, lo cual es totalmente humano, no por ello le vamos a tachar o le vamos a rechazar, porque nosotros podemos estar o también hemos estado en esa situación y ser, digamos, ser humildes, ser tolerantes, ser pacientes con nuestro ego y con el ego de las demás personas. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Pues al parecer no. Perfecto. Bueno, pues vamos a salir de la sesión de preguntas. Ah, ya, perfecto. Tenemos otra de Luis Elizondo. ¿Cómo podemos fomentar un ego sano en una empresa? Luis, yo considero que esto podría ser a través de sesiones de coaching con los ejecutivos o líderes clave en la compañía, justamente para que puedan tener relaciones muy fluidas y muy funcionales dentro de sus equipos de trabajo. Esto creo que puede ser algo importante. Y por otro lado también con los colaboradores de todos los niveles, poder tener sesiones de desarrollo, de capacitación, en donde estos temas se puedan reflexionar, se puedan analizar y ver que en este sentido, como todos finalmente tenemos un ego y tenemos que atenderlo, entonces tratar de buscar en lo posible todo lo que es la parte funcional, la parte sana, sabiendo que la parte oscura o la parte negativa se va a presentar porque somos humanos y así crecemos y así aprendemos, pero en este sentido, bueno, tratar de dar en el balance un mayor peso siempre a un ego funcional que realmente nos ayude a crear proyectos y a tener buenas relaciones interpersonales en todos los ámbitos. Perfecto. Roberto Pérez nos comenta, ¿es posible ser un líder sólido con un ego débil? Lo veo un poco difícil, Roberto, porque como dicen también, lo que es adentro es afuera y esto de alguna manera se va proyectando en las acciones y los comportamientos que vas teniendo en el exterior. Entonces, si hay un ego débil o un ego lastimado, generalmente esto se va a manifestar o a evidenciar en lo externo. Perfecto.
No sé si tengan alguna otra pregunta. Si alguien quiere también hacer una pregunta por medio de su micrófono, se puede hacer. Bueno, pues al parecer ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Aquí tienen los datos de Eva Marta. A ver, ¿verdad? Ok. perfecto, aquí tienen los datos de Eva Marta, por si desean contactarla. Sí, Natalia, mira, pues aquí, como tú mencionas, están mis datos, está mi correo electrónico. Yo me dedico a dar terapias individuales a adultos, de manera presencial o de manera remota a través del Skype. Si estuvieran interesados, bueno, tienen ahí mi correo electrónico en Yahoo, y tienen también en Facebook, tengo dos páginas, la que es la mía, la personal, que es con mi nombre completo, Eva Marta Macías Muñoz, y la de Me Contratan, que es una página que tengo en donde también le doy coaching y asesoría, sobre todo a los jóvenes de entre 23 y 27, 28 años de edad, que están en la búsqueda de trabajo. Entonces, les doy también asesoría para hacer una planeación estratégica en la búsqueda de empleo. Tienen ahí también el dato del Twitter. Entonces, a sus órdenes, fue un placer haber participado en este quinto webinar, Natalia. Te agradezco mucho tus atenciones y agradezco mucho a Kidam Global la oportunidad de poder hacer estas reflexiones, estos comentarios, y agradezco muchísimo el haber participado este día. Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones. Muchas gracias, Carla. Gracias, Luis. Tenemos nuestro próximo webinar el lunes 13 de abril a las 10 de la mañana. Se va a llamar El servicio como fuente de creación de riqueza y lo va a presentar Gabriel Uribe, coach en creación de riqueza y director de Centrum, Consultoría y Desarrollo Integral. Entonces esperemos que se inscriban, muy pronto les va a llegar el promo. Ya está, ahí los veremos. Nosotros somos Kidam Global, nos pueden visitar en kidamglobal.com. Somos una empresa orgullosamente mexicana desde 1990 y somos efectivamente globales. Y tenemos también distintas soluciones. Tenemos cursos diferentes soluciones, cursos sobre liderazgo. Tenemos coaching, el coaching Q de Mónica Díaz, aspiraciones, autoestima. Tenemos el elemento humano, que es nuestro programa más importante, y hay diferentes soluciones que pueden ver en la página de kidamglobal.com. Muchísimas gracias. Nos pueden contactar en contact@kidamglobal.com. En kidamglobal.com pueden ver todas las ofertas que tenemos para ustedes, todos los cursos. Y si tienen alguna duda, pueden escribir a webinars@kidamglobal.com en referencia a los webinars. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos muy pronto. Yo soy Natalia Martí. Hasta luego.